En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias al Sagrado Corazón de Jesús, pidiendo al Espíritu Santo salud, fortaleza y discernimiento, pidiendo al Señor que nos libre de las malas personas y sus malas acciones, por los gobernantes, por la seguridad, por la paz en el mundo, por la paz en nuestro país, pidiendo que Dios nos libre de toda guerra civil. Y en esta Eucaristía te invito a que pidamos perdón de todo corazón. Tú que perdonas nuestros pecados, Señor, ten piedad. Tú que nos llamas a hacer penitencia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que confiaste a la Iglesia el signo de tu perdón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que, purificados por la penitencia cuaresmal, lleguemos a las próximas fiestas pascuales con el corazón libre de pecado, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Israel amaba a José más que a ningún otro de sus hijos, porque era el hijo de su vejez, y le mandó hacer una túnica de mangas largas. Pero sus hermanos, al ver que lo amaba más que a ellos, le tomaron tal odio que ni siquiera podían dirigirle el saludo. Un día, sus hermanos habían ido hasta Siquem para apacentar el rebaño de su padre. Entonces Israel dijo a José: «Tus hermanos están con el rebaño en Siquem, quiero que vayas a verlos». José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotam. Ellos lo divisaron desde lejos y antes que se acercara ya se habían confabulado para darle muerte. «Ahí viene ese soñador», se dijeron unos a otros. «¿Por qué no lo matamos y lo arrojamos en una de esas cisternas? Después diremos que lo devoró una fiera. Veremos entonces en qué terminan sus sueños». Pero Rubén, al oír esto, trató de salvarlo diciendo: «No atentemos contra su vida». Y agregó: «No derramen sangre. Arrójenlo en esa cisterna que está allá afuera, en el desierto, pero no pongan sus manos sobre él». En realidad, su intención era librarlo de sus manos y devolverlo a su padre sano y salvo. Apenas José llegó al lugar donde estaban sus hermanos, estos los despojaron de su túnica, la túnica de mangas largas que llevaba puesta. Lo tomaron y lo arrojaron a la cisterna que estaba completamente vacía. Luego se sentaron a comer. De pronto alzaron la vista y divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, transportando en sus camellos una carga de goma tragacanto, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: «¿Qué ganamos asesinando a nuestro hermano y ocultando su sangre? En lugar de atentar contra su vida, vendámoslo a los ismaelitas, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne». Y sus hermanos estuvieron de acuerdo. Pero mientras tanto, unos negociantes madianitas pasaron por allí y retiraron a José de la cisterna. Luego lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata y José fue llevado a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos, Señor.
Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Las maravillas que hizo el Señor. Él provocó una gran sequía en el país y agotó todas las provisiones. Pero antes envió un hombre, a José, que fue vendido como esclavo. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Le ataron los pies con grillos y el hierro oprimió su garganta, hasta que se cumplió lo que él predijo, y la palabra del Señor lo acreditó. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. El rey ordenó que lo soltaran. El soberano de pueblos lo puso en libertad. Lo nombró señor de su palacio y administrador de todos sus bienes. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. El Señor está con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos y a unos lo golpearon, a otros lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente, les envió a su propio hijo pensando: respetarán a mi hijo. Pero al verlo, los viñadores se dijeron: este es el heredero. Vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron: acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros, que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído nunca en las Escrituras: la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular? Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. El que caiga sobre esta piedra quedará destrozado, y aquel sobre quien ella caiga será aplastado. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas parábolas, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud que lo consideraba un profeta. Palabra del Señor. Sí, Señor Jesús. Bueno, estamos en este día hermoso con estas lecturas que nos hablan mucho. Elijo para esta homilía del libro del Génesis. Dice el capítulo 37, versículo 3: Israel amaba a José más que a ningún otro de sus hijos. Hoy, más que llegar a la historia de un padre que ama, es descubrirnos nosotros amados de Dios. ¿Qué es lo que le pasaba a José? Tenía la envidia de sus hermanos. Vos y yo conocemos la historia, cómo los hermanos lo venden como esclavo. No queda bien claro si a los madianitas y a los ismaelitas, porque los textos son ambiguos, hay un doble relato también aquí. Nosotros hemos tenido uno del doble relato,
que al final son los madianitas que lo sacan del pozo, lo agarran para sí y lo venden a los ismaelitas. Otro relato sobre el mismo texto tiene una variante, pero al final es vendido como esclavo y va a llegar a Egipto sí o sí. ¿Qué era y cuál era la fortaleza de José cuando le pasó lo que le pasó? Primero, siempre la hostilidad de los hermanos. Segundo, lo venden como esclavo, o los hermanos o los madianitas, pero él va a parar como esclavo en Egipto. Y en Egipto va a pasar, como decimos nosotros, las 1001, los 1001 problemas, las 1001 acusaciones, las depredaciones en curso y todas esas cosas. Pero ¿qué es lo que fortalece a José para superar, para soportar todo eso que vive previo a Egipto con sus hermanos y después lo que vivirá Egipto? Porque hasta que llegue a ser primer ministro del faraón, va a pasar una larga problemática, por ejemplo, en la casa de Putifar y otras situaciones más. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Y cómo se sostiene José? Se sostiene porque ha experimentado el amor de su papá. ¿Y qué papá tenemos vos y yo? Porque hemos tenido papá, bueno, más o menos, malo, muy malo. Las personas tienen distintas clases de papá. Pero hoy vamos a hablar de un papá que es un papá excelente, papá Dios. Y ese amor de Dios es el que nos sostiene. Por eso es tan importante hoy afirmarnos en el amor de nuestro Padre Dios. Israel amaba a José, Israel como papá amaba a José. Y es ese amor que lo sostuvo, fue la columna vertebral de José, fue el haber tenido ese amor de ese papá. Vos y yo, que hoy no tenemos un papá cercano, o que no hayamos tenido un papá amoroso, cariñoso, es nuestro papá Dios el que nos ha mostrado en el signo de nuestra vida y nuestra historia, en un montón de cosas que hemos vivido, que estuvo presente paternalmente, providencialmente, y es en ese lugar en donde tenemos que agarrarnos, sostenernos. Tengo un papá Dios que me ama. Después, en distintas situaciones, Dios nos concede un montón de medios humanos donde está esa expresión amorosa de un Padre que nos ama. Bendito sea Dios por esas experiencias humanas. Pero para aquel que le ha faltado la experiencia humana, hay una experiencia divina. Dios te ama con corazón de papá, con el mejor corazón de los mejores papás. Y es ahí donde tenemos que nuclearnos y fortalecernos. Te invito a contemplar el amor de un Padre que no solamente es Padre en el cielo, sino también Padre en la tierra, Padre tuyo y Padre mío. Y le damos gracias a ese papá Dios por mostrarnos todos los días su amor. Y por expresarlo a través de pequeños gestos, de pequeñas personas, de sencillas realidades en la vida cotidiana, de mostrarnos ese amor de papá. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que tu misericordia nos disponga a celebrar dignamente estos misterios y nos conduzca a una vida santa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has establecido generosamente un tiempo especial de gracia para purificar el corazón de tus hijos, de modo que, libres de todo afecto desordenado, vivamos las realidades temporales, pero adhiriéndonos a las eternas. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Hugo,
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté con ustedes. Con tu espíritu, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. 'Cause 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 'cause
con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El enemigo, defiéndeme, y a la hora de mi muerte llámame y mándame a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre, después de recibir el anticipo de la salvación eterna, haz que nos encaminemos a ella de tal manera que un día logremos alcanzarla. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Con tu espíritu. Descienda sobre nosotros la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Nos vemos el domingo, 19 horas, la Santa Misa. Bendito